Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que ustedes estén, bienvenidos, buenas, como decía Miguel Ríos, me gustó decirlo la semana pasada, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, les guste o no el rock, son todos hijos del rock and roll, porque pues hasta los más mayores en la actualidad vivieron en el rock. La suerte está echada. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por acompañarnos a quienes nos acompañan por primera vez. Bienvenidos. No saben ustedes en lo que se han metido, pero bienvenidos, bienvenidos. Y por supuesto a quienes nos acompañan de regreso, pues gracias por la persistencia, por la tenacidad y por la seriedad. Bueno, es hora de compartir un poco de ideas, un poco de ideas que no son de las más comunes del mundo. Es hora de hablar de distintos temas y es hora de desafiarte a que pienses. Perdonarás que te hable de tú, pero me acostumbré en España y esto es interesante, fíjense. Yo al principio, que en México somos de un acartonado que nos pasamos, esto es cierto, yo era muy de usted y al mismo tiempo que somos enormemente educados, ¿no? Entonces, yo llegué aquí a España y todo el mundo me hablaba de tú, y un chavo de 8 años, oye tú ven, y tú decías, pues, no, se me dice, oiga señor Mauricio, se me quitó con el tiempo, afortunadamente creo que el usted y el tú son buenos, es bueno echar fuera el usted, sobre todo me acordé de dos cosas, me acordé de que mi familia, mi madre tenía 10 hermanos, eran 11 hermanos de padre asturiano y madre mexicana, pero le hablaban de usted a mi abuela. Y eso sí, cuando me acordé de eso me llamó mucho la atención. Sí, ¿por qué? Y en México todavía es costumbre hablarle de usted al padre y a la madre en el campo. Y eso yo lo vi en el campo mexicano. Así, no, ¿verdad? Quizás es mejor echar para afuera el usted y hablar de tú. Así que pues bienvenido, bienvenida, es hora de compartir arte de sello, de moler mitos, tratar de que piense uno un poco, que no es malo, no duele y además es gratis. Gratis como gratis es esta emisión, aunque si nos quieres apoyar ya sabes que siempre nos puedes apoyar en Patreon y en PayPal, los enlaces están aquí abajo, también puedes recomendar el canal, puedes darle me gusta, puedes suscribirte, puedes darle a las notificaciones, en fin hay muchísimas cosas que puedes hacer para apoyar este canal que no te cuesta ningún trabajo. Por ejemplo, si yo te dijera, oye, ven y ayúdame a cargar las luces, pues quizás dirías, mejor no. Pero cosas así sencillitas como hacer clic 3 veces no te matan. Y al canal sí le ayudan. Y explico nuevamente por qué. Porque cuando un video tiene muchos me gusta, YouTube lo recomienda más. Si un canal tiene muchos suscriptores, YouTube lo recomienda más. Hay una cuestión ahí de círculo virtuoso y de círculo vicioso en YouTube. Verán, por cierto, me pueden seguir en todos los sitios, Twitter, en Instagram, en la web que nadie visita. Pero de una manera de tirar el dinero espectacular porque me ayudaron para hacer la web. Y en nuestro correo electrónico, por supuesto. Si yo que vengo de corbata y casi nunca vengo de corbata, la otra vez vine de corbata porque me gustaba mucho la corbata de calaveritas que tenía yo, pero por esa la compré porque tenía una boda. Yo no suelo usar, yo muchos años usé corbata y anduve de traje y corbata en la Ciudad de México cuando era yo periodista en el periódico Excelsior, en revista de revistas, etcétera. Entonces andaba yo todos los días de traje, pero en general no suelo usar corbata. Pero cuando hay boda, pues me compro una corbata. Entonces la que nos compramos esta vez es de guitarras eléctricas, cosa que me parece excelente. Entonces vamos a estar por lo menos a la mitad de este streaming de muy seria corbata. Vamos a empezar por el principio, que es por donde hay que empezar, dicen, porque la semana pasada yo falseé la realidad. A ver, me hicieron una pregunta que a mí me parecía que la respuesta era lógica, y de hecho la respuesta mía es correcta en espíritu, en la letra, pero no en el espíritu. La idea es la siguiente: me dijeron, oye, ¿es cierto que una vez Rusia le pagó, la Unión Soviética, le pagó a Pepsi-Cola con un portaaviones, un cargamento de botellas de Pepsi-Cola? Y dices, no. Primero que nada, como comentábamos, los portaaviones soviéticos eran horrorosos. Un amigo mío, hace poco estábamos hablando precisamente cuando los ucranianos hundieron el Moskva en el Mar Negro. ¿El Mar Negro fue? Sí, creo que sí. Junto a la isla de la Serpiente, que hoy acaba, por cierto, de entregar Rusia, porque se las volvieron a quitar los
los ucranianos, hablábamos de eso y recordábamos algunas de las barbaridades navales de la historia. Yo me acuerdo, había un barco circular, una cañonera circular, que era genial, porque claro, tú disparabas el cañón y giraba. Entonces no servía de mucho, fueron los famosos barcos circulares que se diseñaron en Rusia, en la Rusia zarista. Y los portaaviones soviéticos tenían que llevar remolcadores porque se averiaban a cada rato y amenazaban con hundirse y había que remolcarlos de regreso a puerto. En fin, que no son como los portaaviones de otros países. Entonces estaba yo cierto en que no te puede pagar nada con un portaaviones porque un portaaviones no lo quiere nadie, pero sí tuvo una flota de guerra Pepsi-Cola y la historia me encanta. En 1959, y la historia está aquí, y la historia además tiene su foto, en 1959 a Nikita Khrushchev, que trató de hacer algo de apertura con Estados Unidos, que al final le salió muy mal y acabó gritándoles, los enterraremos, los sepultaremos, les gritaba en la ONU. A Khrushchev, que está aquí bebiendo Pepsi-Cola, decidió hacer una exposición de empresas estadounidenses y más de 400 empresas de Estados Unidos fueron corriendo porque veían a la Unión Soviética como un gran mercado. No sabían que no les iban a comprar prácticamente nada más que lo indispensable. Entonces a Eisenhower se le ocurre mandar de representante a Nixon, que se ve ahí atrás con esa cara de mala hostia que siempre tuvo Nixon, esa cara de pillo, porque es un pillo. Y recibió a Nikita Khrushchev, imagínate, el vicepresidente de Estados Unidos recibe al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y primer ministro del país para que visite la exposición, y acabaron discutiendo capitalismo contra comunismo y tirándose las cosas a la cabeza. La cosa se puso muy dura y el presidente de Pepsi, que creo que es el señor del sombrerito blanco, pero no me hagan caso, porque las fotos que he encontrado no me permiten identificarlo correctamente, se metió ahí en medio, jijiji, jajaja, no quiere una Pepsi-Cola, señor Khrushchev. Y Khrushchev dijo, mira, para quitarme de encima este aplasta, porque no aplasta Nixon, lo que sea. Se bebió la Pepsi-Cola y dijo, esto está bueno. Acto seguido, la Unión Soviética se interesó muchísimo por la Pepsi-Cola, llegó a poner embotelladoras de Pepsi-Cola, que son, esto mucha gente no lo sabe y es bueno señalarlo, las embotelladoras no son de la empresa. Cuando tú haces una huelga porque Coca-Cola o Pepsi-Cola hicieron alguna barbaridad y tú haces una huelga contra la embotelladora de Pepsi-Cola de tu pueblo, de tu región, en realidad estás haciéndole una huelga al empresario de tu región que tiene esa embotelladora. Lo único que hace Pepsi-Cola, Coca-Cola y estas empresas, todos los embotelladores son franquiciatarios. Lo que hacen las empresas es poner las reglas de cómo tienen que hacerse todos los productos y la comunicación y las políticas de comunicación, las políticas ambientales, etcétera, etcétera, y te venden el jarabe. Y tú, siguiendo las instrucciones de tu franquiciador, embotellas el refresco utilizando su jarabe, mezclándolo con agua, carbonatándolo, etcétera, etcétera. Así funcionan todos ellos. Entonces, cuando tú vas contra la Coca-Cola, a veces estás yendo contra el de tu pueblo. Esto mucha gente, insisto, no lo sabe. El caso es que les gustó. Les gustó la Pepsi y dijeron, pues no tenemos con qué comprarte Pepsi, pero te ofrecemos vodka. Y el presidente de Pepsi, que decía, esto me parece muy bien, lo que él quería era hacer negocio, a como diera lugar, recibió una gran cantidad de vodka desde 1959 hasta la década de 1980, o sea, más de 20 años cambiando Pepsi-Cola por vodka. Pero a fines de los 80 ni había suficiente vodka porque se estaban tomando, según tengo yo aquí, 1,000 millones de botellas de Pepsi-Cola los soviéticos todos los años. Salud. Yo soy de Coca-Cola, como sabe todo el mundo. Entonces, los rusos le dijeron, ¿qué quieres? Les ofrecieron 17 submarinos, un crucero,
una fragata y un destructor. Cada uno de los submarinos se lo compró Pepsi en $150,000, que es una casa bonita, un piso, un departamento bonito en casi cualquier lugar del mundo. Puedes comprarte algo razonable por $150,000, €150,000. Entonces compró Pepsi por dinero, o sea, expresado en dinero, 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor, y durante unos días PepsiCola era la sexta potencia naval del mundo en cuanto a contando número de navíos que tenían. Evidentemente esos navíos no estaban preparados para entrar en combate, ni mucho menos, no creo que se los hayan vendido con todo, y cartuchos, no son cartuchos, a ver, ya lo sé, pero entiendes, con munición para cañones. Y lo que hizo Pepsi fue inmediatamente vendérselos a una compañía sueca para que los desguazara y comprara el metal, porque para Pepsi resultó negocio comprar los buques, hacerlos chatarra y venderlos como chatarra, y él todavía ganó dinero vendiéndolos. Entonces, el amor ruso por la Pepsi-Cola es una de las cosas más divertidas del mundo, porque Coca-Cola, que es el gran enemigo de Pepsi-Cola, no pudo entrar hasta 1985 al mercado de la Unión Soviética. Entonces, cuando tú dices, es que la Coca-Cola es el American Way of Life, pues sí, la Pepsi-Cola era el Soviet Way of Life, porque les encantaba a los soviéticos, y ahí está la Pepsi-Cola en cirílico de allá de aquellos años. Me divirtió muchísimo porque no pensé que realmente esta historia tuviera algo de... Lo busqué por no dejar, porque dije, portaaviones no, pero a ver, Pepsi no vendió Pepsi-Cola con alguna cosa rara, pues ahí la tienen. Entonces, tenía yo razón, pero al mismo tiempo el asunto tenía su miga, y a mí me parece divertidísimo. Estas son las historias pequeñas que forman historia, porque y esta frase final del presidente de Pepsi-Cola, cuando le entregaron los submarinos y la fragata y el crucero y el destructor, le dijo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues nosotros estamos desarmando a la Unión Soviética más rápido que ustedes. Supongo que el asunto no les cayó muy bien al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así está. Pepsi, potencia naval. Me dio muchísima risa, en serio. A ver, vamos a ver qué nos tienen en el chat. Saludos desde Utah. Hola, gracias. De Bogotá. Estamos muy internacionales, me gusta. Dice Frodo que ojalá llegue a enojar a mucha gente, pues aunque no lo intente, me sale muy bien. ¿Qué opinas del sistema económico y político de Singapur, teniendo cuenta que no es una democracia plena, pero ha tenido un progreso en todos los niveles? Y el problema es que ese progreso en todos los niveles es a costa de otras cosas. Es el gran argumento de las democracias iliberales. Vamos a hacer como China. Y vamos a hacer como China y vamos a tener una dictadura. Vamos a controlar a la gente en todo momento con cámaras y reconocimiento facial, sistemas de reconocimiento facial avanzadísimos, y acabamos con la pobreza. Oye, mira, no hay otras formas de acabar con la pobreza, porque, bueno, por ejemplo, los países nórdicos han logrado acabar con la pobreza sin necesidad de eso. En el caso de Singapur, cuando tienes un solo partido que domina desde 1959, imagínate la cantidad de años que yo tengo, son los que yo tengo menos 4. Entonces son 63 años de un partido único, con unas leyes que decide el partido y en las que no tiene participación la gente. A mí me preocupa. Mira, acabo de leer algo y no lo traje, lo iba yo a traer preparado y no lo traje preparado, pero aunque sea sin ilustración lo cuento. China está ahora haciendo lo de aquella película, ahora me van a decir cuál era, la de donde preveían que ibas a cometer un delito y entonces te detenían. Por ejemplo, si una persona que ha salido de la cárcel, que ha sido acusado de robo, visita 3 bancos, como los sistemas de cámaras lo ven y lo registran, la policía se pone en alerta porque se está visitando bancos porque probablemente los va a robar. Si un disidente del gobierno se mueve, sube a un tren y se va a una ciudad lejana donde se va a reunir con otras personas y va a un café
porque lo ven las cámaras, y en ese café se reúne, porque los ven las cámaras, con otros disidentes, la policía se entra en acción. La policía prevé que puedas cometer un delito considerando tu historial previo y tus acciones de este momento y entra en acción para controlarte. Puede uno decir, y esto es cierto, puede uno decir, está bien, o sea, si la policía decentemente y con buenas razones y siempre bajo un código moral férreo, revisa esto, pues no hace ningún mal, ¿no? Si no cometes ningún delito tampoco te van a detener, por lo menos de momento no lo están haciendo, pero no queda fuera del espectro de la posibilidad el que lo haga. Todo esto está muy bien. Una policía así, que tenga unas reglas morales estrictas, esté perfectamente supervisada, bueno, hace esto y quizás incrementa la seguridad de la población. Deja de que esto es contrario a la libertad individual más básica, pero es que esa misma policía el día de mañana puede no estar regida por una moral férrea, por una supervisión a la que solo le preocupa el delito, sino que le preocupa, como ya le preocupa, y por eso sabía el ejemplo del disidente, como ya le preocupa al gobierno chino, que los disidentes se reúnan. Entonces, 5 disidentes están reunidos en un café en Shenzhen, y de pronto llegan ahí 25 policías, ¿usted por qué está aquí? Es vivir en una pecera, vigilado por gente que no conoces y además a la que no elegiste, ni vas a elegir jamás. Con una serie de leyes, de reglas, de políticas que han establecido unos señores sin preguntarte. Tú simple y sencillamente, si eres un buen súbdito, pues vas a tener algunas oportunidades. Algunas personas elegiríamos la pobreza, la verdad, o las oportunidades. Entonces, este argumento hacia la democracia liberal se engarza con otra cosa de la que vamos a hablar un poco después, entonces ahora lo voy a dejar a un lado por ver más cosas del chat, pero vamos a hablar precisamente de esa idea de que igual la democracia es prescindible. Y te voy a demostrar que no lo es. Por lo menos creo que tengo los suficientes argumentos para decir que no lo es. Desde Escocia, Sol, hola Escocia, ¿se oye hablar de hambruna, de guerra, etcétera, en un futuro por el tema del cambio climático? ¿Debemos prepararnos para lo peor? No. Tenemos que prepararnos para que pasen cosas. Guerra no lo entiendo. Guerra por el cambio climático no lo veo claro. Mira, siempre es provincia de los vendedores de miedo decir que nuestra sociedad es enormemente frágil, nuestra civilización es enormemente frágil. La respuesta es no, no lo es, y la demostración de que no lo es ha sido la pandemia. Es decir, todos los escenarios de la ciencia ficción, de las distopías de ciencia ficción, esperaban que una pandemia así acabara con el tejido social, con el tejido económico, con el tejido político de las sociedades, y nos regresaría pues, a ser todos protagonistas de Mad Max. No fue así. Hice un vídeo al respecto. O sea, obviamente hay gente que ha sufrido muchísimo y hay problemas que se han tenido gravísimos, pero los fundamentos que han evolucionado de nuestra sociedad, porque no fueron impuestos por unos señores a los que se les ocurrió y lo implantaron porque nos manipulan a todos, ha tenido una evolución natural, de alguna forma parecida a la evolución de las especies. Resistió bastante bien. La estructura de nuestra sociedad resistió bastante bien la pandemia y la cuarentena y el que casi se detuviera la economía. Obviamente hay consecuencias a largo plazo. La inflación que estamos viviendo en todo el mundo es consecuencia a largo plazo, entre otras cosas, de los problemas que hubo con la cadena de suministros. Pero no se desmoronó el esquema social. Entonces, sí, el cambio climático puede ser un problema muy grave. He entrevistado a 2 personas, por lo menos, que han hablado sobre el tema. Especialmente me gustan mucho las opiniones de uno de ellos, pero búscalas de Manuel. Pero podemos prepararnos para paliar los efectos del cambio climático en la medida en que no los podamos evitar, y debemos tratar de evitar
los problemas del cambio climático en la mayor medida que podamos. No en el deber ser, sino en el que puede ser, porque muchos de los protestantes y protestosos del cambio climático te plantean el deber ser. Lo que debería pasar es que, pero la humanidad no funciona así. Probablemente tengan razón, salvo en los errores que cometen de fácticos de ya están las soluciones, ya tenemos energías baratas, no es cierto, energías verdes baratas, no es cierto, pero sí debería hacerse más, pero se está haciendo lo más que se puede en las condiciones de la sociedad que tenemos, porque no tenemos una sociedad perfecta. Y en ese sentido se puede hacer mucho, yo creo, para paliar el cambio climático, y se puede hacer mucho para impedir que llegue en un momento dado. Saludos desde el puerto de Santa María, desde Escocia, madre mía, desde Escocia. Saludos a Iona Five, que es mi amigota. No es mi amigota, es una cantante con la que he tenido algunas conversaciones. Es una voz preciosa, anda tremendamente independentista últimamente. El puerto de Santa María, estudié hace poco, bueno, tengo una hermana en Cádiz, mi hermana Carmen Moreno, la poeta. Es mi hermana de otra familia, ya saben ustedes que yo no tengo hermanos de la misma familia, pero tengo hermanos de otras familias, un montón, mis mejores amigos. Algunos piensan que hay que convertir a los extremistas del Partido Republicano dando paso a las corrientes más extremas del Partido Demócrata. ¿Qué piensa usted sobre eso? Pues que depende que sean las corrientes más extremas del Partido Demócrata. Si son las del posmodernismo, no. Si son las más democráticas, las más plurales, las más tolerantes, las que rescatan más la idea de una democracia funcional, sí. Pues que depende a qué le llames extremo. Uno de los graves tragedias del del pensamiento posmodernista, y lo hemos hablado aquí, siento mucho para los que ya lo han oído, que sí lo repito, es que sus barbaridades, como parten de una fantasía filosófica, que es fundamentalmente la idea de que el discurso crea la realidad. Es decir, que si yo creo que soy una ardilla de 6 meses de edad, automáticamente me convierto en una ardilla de 6 meses de edad, porque ya lo dije, el discurso modifica la realidad. No creen en la razón, no creen en el pensamiento racional, no creen en los logros científicos, que consideran únicamente una opinión. Dime tú si las ecuaciones de Maxwell, gracias a las cuales me puedes tú ver en este video, son una opinión. Pero así lo establece, y lo bueno es que en un gabinete filosófico tú puedes decir eso y lo que se te ocurre, es lo que dijeron Derrida, Lacan, Foucault, no me acuerdo del otro, Latour, claro, Bruno Latour, etcétera, etcétera, ¿no? Es gente que aborda la realidad desde sus fantasías filosóficas, que están muy bien. Pero cuando eso se traslada a una acción política tienes problemas muy graves. Por ejemplo, decides que la identidad es lo más importante. Lo importante no es que yo sea buena persona, sino que sea yo un hombre mayor de edad, blanco, cis-hetero y occidental. Entonces eso es malísimo. Y todo lo que yo hago es una función de mi identidad. No puedo actuar distinto de aquello que mi identidad me establece. Lo mismo pasa con alguien que sea musulmán del Medio Oriente o mujer lesbiana indígena peruana. Su identidad es lo único que la define, no cómo se comporta con los demás, no lo que piensa, no lo que hace. Esto ha sido la base de muchísimas políticas de la gente adherida al posmo, sobre todo de la izquierda sin neuronas, que fuera de los Estados Unidos copia toda la academia de izquierda de Estados Unidos. Soy anti-yanqui, pero copio a Estados Unidos, esos me encantan. Ese tipo de discurso lo secuestra muy fácilmente la derecha, porque además es de derecha. Oye, si tú tienes una persona de un color de piel y otra de otro color de piel, y uno le decía al otro, tú no eres igual a mí. Y la ilustración y el pensamiento avanzado y el pensamiento progresista y las luchas por los derechos civiles han sido decir, no, si es igual a ti, todos somos iguales. Y ahora viene una izquierda posma a decir, no, somos diferentes.
Y entonces el nazi racista de derecha dice, ¿ves? Me están dando la razón. Somos diferentes, no somos iguales. Y con eso y con las exageraciones radicales que se apuntan la izquierda sin neuronas del posmo, pues le hacen el juego perfectamente a la derecha. Si a eso te refieres, a apoyar eso en contra de la derecha republicana, no, lo que haces es fortalecerla. Porque estás utilizando en cierta medida su discurso, o facilitando su discurso, o permitiéndole, dándole espacio para una reacción más violenta. Pongo ejemplos. ¿Es importante la igualdad de todos? Sí, es importante la igualdad de todos. ¿Es importante la igualdad sexual? Sí, sí es importante, por supuesto. Todavía ha habido un debate enorme, por lo que dije la semana pasada, respecto del beso de Buzz Lightyear, que dice pues, que además los niños que tienen dos mamás por una vez, ay mira, pues son como yo, van a sentirse un poco menos raros, porque nunca habían visto a dos mamás en el cine besándose. Los niños que tienen dos mamás, y yo tengo una sobrina que tiene dos mamás, pues hombre, van a sentirse menos bien. Otros prefieren que a esos niños hay que golpearlos y decirles que son inferiores y que sus madres son unas tales por cuales. Eso está muy bien, sí, pero lo puedes llevar a un extremo tal que entonces viene el de derecha, y vean ustedes los comentarios en el video, del beso de Buzz Lightyear. Claro, pero es que le están imponiendo a los niños la homosexualidad en la escuela a los 7 años. No, nadie está haciendo eso. Pero la actitud es tan confrontacional por parte de muchos presuntos defensores de la igualdad que es muy fácil que los critiquen por eso. Y además no van a entrar en el debate. El debate además lo tengo que dar yo, que no creo en el extremismo que convierte en un único tema el tema que te interesa, porque hay otros temas, porque creo que hay prioridades y matices en todo. Entonces, no. Si a eso nos referimos con lo más extremo del Partido Demócrata, que es lo que se le ha traducido la defensa del hijab como una cultura, de la defensa de las barbaries religiosas como si fueran perfectamente legítimas, cosa que los tradicionalistas cristianos evangélicos estadounidenses dicen encantada. Y a veces te dije yo, lo que yo hago es perfectamente válido. Si lo que hace el Daesh es perfectamente válido, lo que hago yo no te cuento. Y les has regalado el discurso, te has rendido en la batalla por los argumentos racionales de la justicia. No creo que eso fuera una solución real. Hablar de la secta de la luz del mundo, no tengo datos, necesito informarme para un día hablar. El tono de voz de una persona es único o comparable a la huella digital, es decir, se puede identificar a una persona sin error con alguna grabación, aunque la persona modifique su voz, no lo sé. Pero siempre hay tan buenos imitadores que me imagino que no. Pero sí es enormemente individual, y esto lo sabemos. A mí me pasa mucho. Yo tengo voces que me gustan mucho musicalmente. Y luego Spotify me hace unas listas de reproducción rarísimas con cosas que son, según ellos, parecidos a lo que yo oigo mucho. Y me pasa con frecuencia que estoy oyendo una canción en un género que no era el habitual. Una canción que, por supuesto, no conozco, a veces con una instrumentación que tampoco tiene relación con lo que estoy habituado, y digo, es fulana o es fulano. Conozco lo suficientemente la voz como para no necesitar ver el CD para saber que la que está cantando es, no sé, me pasó hoy con Susan Tedeschi, precisamente la cantante de blues que está casada con el grandísimo guitarrista Derek Trucks, que tiene una de las mejores bandas de blues en este momento, que es la Tedeschi Trucks Band. Y yo lo oí y dije, pues es Susan Tedeschi, o sea, no la había oído nunca, no, es del nuevo disco y están haciendo experimentos musicales, Entonces, creo que en inglés no existe el usted, no, pero existe el first person basis o el mister. O sea, first person es hablarle a alguien por su nombre de pila. Entonces tú eres el señor Schwartz, aunque sea un tú implícito o una sola forma de tratamiento implícita, te tratan como señor Schwartz hasta el día que te dicen te puedo tratar first person basis, te puedo tratar en primera persona. Entonces ya dejas de ser el señor Schwartz y te conviertes en Mauricio. Ese es el equivalente al hablar de usted y de tú en inglés, por cierto. Y mucha gente se hace líos con esto.
¿Qué opinas de las democracias al estilo asiático, Japón, Corea del Sur, Taiwán e India? ¿Crees que hay algo en ellas que pueda servir como modelo? Como modelo no, porque responden a su realidad. Las democracias responden a su realidad social, económica, política, cultural e histórica. No puedes copiarlas. Puedes aprovechar algunas ideas y probarlas a ver si funcionan en tu entorno, pero usar modelos extraños nunca funciona por eso, porque son democracias que han evolucionado para su nicho ecológico, vamos a decirlo así. Y algunas democracias son enormemente defectuosas. La de la India está en este momento pasando por verdaderos malos momentos. La de Corea del Sur es peculiar, pero responde a las necesidades de Corea del Sur y a la realidad de la confrontación con Corea del Norte, que desde hace 60 años o 70 años casi se encuentra en un impasse brutal. Acuérdate que nunca se ha declarado la paz. Hay un armisticio, pero la guerra, desde el punto de vista formal, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur sigue. Y esto incide en la forma en que desarrollas tu democracia. Yo no puedo pasar esa democracia para acá porque aquí no tengo guerra con nadie. Con los tontos, pero no conforman otro país. ¿Sabes a qué se refería Biden cuando le dijo al rey el otro día que hay quien piensa que Estados Unidos es un país independiente gracias a los españoles? Pues no sé a qué se refería. Pues la independencia de Estados Unidos se hace con el rey Jorge V. ¿Y qué está haciendo España en ese momento? Tendríamos que echar un ojo, ¿no? Tendríamos que echar un ojo a qué estaba pasando en 1776 en España, pero debe ser una cuestión así de carácter histórico, tampoco es grave. ¿Qué opinas? Esas son las preguntas que me dan risa y José las hace mucho. José Bendek nos pregunta, ¿qué opinas del servicio militar obligatorio? ¿En qué país, en qué momento histórico, bajo qué condiciones? Porque verás, no es lo mismo el sistema, el servicio militar obligatorio en Ucrania hoy que en Tuvalu hoy, porque Tuvalu no tiene un enfrentamiento, entonces, por lo tanto, poner a hacer maniobras militares a sus pocos jóvenes, porque es una isla muy pequeñita, sería bobo. Entonces el servicio militar obligatorio no se puede valorar como tal en general, necesitas centrarlo en qué sociedad, en qué momento histórico, bajo qué condiciones de política nacional, internacional, etcétera, para determinar si el servicio militar obligatorio es una buena opción o no en ese momento histórico. Porque muchos países, entonces si oyen, tratamos de acabar con el sonido, con el ruido del agua, parece que hemos fracasado. El servicio militar obligatorio se impone o se quita de acuerdo a ese tipo de cuestiones. España tuvo un servicio militar obligatorio contra el que se luchó intensamente, un servicio militar obligatorio que era hijo de la dictadura, del sueño de que el mundo castrense crea criterio y construye el carácter, ¿no? Pero aún así tuvieron que pasar muchos años para que desapareciera el servicio militar obligatorio. No se puede manejar así. ¿Por qué no hace sus live streamings en Facebook? Creo que sería más gente. Ya mucha gente no usa YouTube y ve más videos en Facebook. Pues está bien, pero es que Facebook no es una fuente de ingresos para mí. Y de hecho esto se está transmitiendo en Twitch y no ha servido absolutamente para nada. Pero, hombre, también hay que entender que yo, si bien no les cobro al público, me beneficio y puedo pagar la cámara y el micrófono y el monitor y el ordenador y el iPad y las luces y el alquiler del estudio y los equipos, los materiales que utilizo para que no rebote el sonido en este sitio enorme que tengo y el baño que tuve que cambiar, etcétera, etcétera. Pues eso requiere ingresos. Entonces Facebook no me entusiasma como tal. ¿Qué opinas sobre el alto sueldo a los políticos? ¿Cree que son justos o están desproporcionados? Sobre todo en algunos países como Chile, donde son bastante altos. Depende de qué políticos, de cuánto tiempo estén, de cuánto sea el salario, de cuál sea el salario medio de la población y de un montón de cosas más.
Los salarios en España son en general bajos. Cuando me enteré lo que ganaban, aluciné. Por supuesto, yo conozco gente que no ha querido ser concejal o diputado, por lo menos regional, porque los sueldos son más bajos de lo que tiene en casa. Y no, aun por muy militante que sea de un partido, no está dispuesto a reducirse el sueldo durante 4 años para ser diputado o concejal. O que renuncian al sueldo de concejal para seguir en su trabajo, que esto también es muy frecuente. Tengo amigos aquí en esta ciudad que lo han hecho. Entonces depende de qué sueldos están dándose los políticos y depende de cuál es el sueldo que tendrían fuera. Si tú contratas a una persona para hacer el trabajo de mayor responsabilidad de un país, siento que tienen que tener un sueldo altísimo. Es el presidente de gobierno, el jefe de Estado, porque si no, la gente que puede acceder a esos sueldos no va a querer ser presidente. Es lógico. Y creo que a los políticos se les deben pagar salarios elevados de acuerdo a la enorme responsabilidad que les estás adjudicando. Pero se les debe supervisar en la misma medida y es ahí donde tenemos más problemas. Pero en general, esta idea de que los políticos ganan mucho dinero y de que los políticos son muchísimos, son demasiados, fue muy promovida por el populismo tanto en América Latina como aquí en España. Me acuerdo que Podemos o especies cercanos a Podemos sacaban unas listas donde habría un político por cada 30,000 personas o algo así de absurdo. Y claro, la gente se lo creyó porque la desinformación funciona así, si suena bien, la gente se lo traga. Y luego ha sido un problema enseñar a la gente que no, mira, ni son tantos, ni la mayoría no cobra. En los pueblos pequeños, tú vas a ser concejal de cultura, te van a pagar, pues el municipio no tiene dinero más que para sus necesidades inmediatas, muy difícilmente le puede pagar a un concejal de cultura. El concejal de cultura será alguien que le interesa la cultura y es militante del partido y se apunta a trabajar en él. Ahora me va a hablar otra vez. No. Bueno, vamos a... voy a dedicarle un buen rato a esto, porque esto ha sido importante. Aborto, la reacción empieza en Estados Unidos. Los que son anti-Estados Unidos pero copian Estados Unidos, no se dan cuenta de que sus enemigos también. Que nos guste o no Estados Unidos es el imperio y cuando ellos estornudan, cuando ellos tienen un resfriado, nosotros estornudamos. Yo no soy enemigo de los Estados Unidos, soy enemigo de numerosísimas políticas, sobre todo políticas internacionales de los Estados Unidos, sobre todo durante la Guerra Fría. El apoyo a grupos, a dictadores aterradores, pero no es algo que yo pueda ni justificar, ni mucho menos apoyar. Simplemente no odio a Estados Unidos, así como no odio a todos los salvadoreños, pues si un salvadoreño viene y me da un bofetón, pues probablemente lo deteste a él. Entonces yo creo que... Pero hay gente que vive de odiar a Estados Unidos, a España, al Reino Unido, a Holanda, a Rusia. Por eso hicimos el video de Daniel. Pero al mismo tiempo no puedes negar la fuerza que tiene Estados Unidos. En cuanto la Suprema Corte de Estados Unidos, armada cuidadosamente por la reacción estadounidense, que han sabido jugar con el tiempo y que han sido capaces de apoyar a una bestia inmunda como Trump para conseguir los jueces necesarios para derogar o para revocar la decisión Roe versus Wade de hace 50 y tantos años, en el momento en que se consiguió este logro, junto con otros varios que en la misma semana disparó como una ametralladora a la Suprema Corte de los Estados Unidos, las ultraderechas de todo el mundo, el Papa, todos los religiosos saltaron y dijeron: esta es la mía, esta es mi oportunidad, vamos a tratar de volver a criminalizar el aborto en los lugares donde ya se ha conseguido. Esto es gravísimo para países que apenas lo han conseguido, pienso en Argentina. Debemos, el debate, yo hice un precioso, y de verdad, no sé por La estrategia del presidente no es fallida.
esto no está aquí, no sé dónde, no, perdón. Yo hice un video que me parece muy razonable sobre cómo combatir el aborto. No combatirlo del todo porque es imposible que desaparezca, pero sí hacer muchas cosas que se pueden hacer para combatir el aborto, una educación sexual bien sólida durante toda la infancia de los niños, una educación familiar para el respeto a las personas y a su sexualidad, un acceso facilísimo, garantizado por la sanidad pública, a métodos anticonceptivos baratos e inmediatos para todos los jóvenes que tengan edad para tener prácticas sexuales, permiso o no de sus papás. Ninguno de nosotros pidió permiso cuando éramos menores de edad, por favor. Y si haces todo eso y facilitas además cosas como la píldora del día después, si haces todo eso, pues va a disminuir el aborto, lógicamente. Pero todo eso tampoco lo quieren los religiosos. Entonces, pues mi plan está destinado al fracaso más absoluto. Pero entonces donde se han centrado es fundamentalmente si el feto es una persona o no es una persona, si es un ser humano con todos los derechos o no lo es. Todos los que te discuten esto, y yo lo he estado discutiendo en los últimos 20 años por lo menos, te dicen el feto es una persona y por lo tanto tiene todos los derechos de una persona. Solo les falta pedir que vote. No lo pueden demostrar, lo pueden argumentar. A eso se oponen otros argumentos. No es una persona hasta que no puede vivir independientemente de la madre, cosa que ocurre alrededor de los 6 meses. No es una persona porque no tiene entidad jurídica. No es una persona porque no tiene actividad cerebral. Y si nosotros decimos que cuando alguien pierde la actividad cerebral, tiene muerte cerebral y se puede incluso disponer de sus órganos, pues cuando un feto no ha tenido actividad cerebral no podemos decir que está vivo como persona. La discusión es si el feto es una persona o no es una persona, y no es resoluble. Esa discusión no se puede solucionar. Creo que simplemente es una forma de sacar por la tangente el problema y de huir del problema real. La única persona que podría tomar esta decisión debería ser la mujer, porque es la directamente implicada. Es la única persona que estamos seguros que es una persona, que todos podemos estar de acuerdo en que es una persona real, es una persona que tiene un proyecto de vida, es la única indicada para tomar la decisión de abortar o no. Todos los argumentos a favor o en contra de si es una persona o no el feto quedan fuera en este caso. Porque aún si aceptaras que fuera una persona, puede ser una persona, pueden pasar mil cosas de aquí a que pueda vivir independientemente de la madre. Entonces solo es una persona potencialmente, la madre es una persona real. Entonces esto se ha resuelto con la discusión filosófica de si un feto es o no una persona, es un ser humano completo a partir del momento de la concepción, que como lo contaba yo en ese video, es una invención de los años 80, de los evangélicos estadounidenses, porque antes esto no estaba considerado ni por los filósofos griegos tradicionales, ni por Santo Tomás, ni por San Agustín de Hipona, por los grandes maestros teóricos de la Iglesia católica, por ejemplo, y cristiana antes del catolicismo, antes del cisma de la Reforma. Este tema, en nadie se planteó nunca que el momento de la concepción fuera el momento de la personalización del feto. Aún entonces, pues, la persona real que tiene una vida que va a ser directamente afectada, pues es la única que puede decidir. No vamos a resolver el asunto filosófico, pero vamos a presentar qué pasa si consideramos que el feto es una persona completa, es igual que tú o que yo, desde el momento de la concepción. La vida tuya y mía se protege de una manera muy clara. Si alguien nos da veneno, esa persona es un asesino, ¿no? Si funciona el veneno, pues es asesinato, y si no funciona, pues es intento de asesinato. ¿Qué pasa si aceptamos que el feto es 100% una persona? Bueno, primero que nada tenemos que estar ciertos de que toda mujer en todo momento, toda mujer en edad fértil esté o no embarazada. O sea, tenemos que saber si hay una vida que proteger o no. Tenemos que vigilar cuidadosamente todos los pasos de una mujer, de todas las mujeres en edad fértil,
por si se embarazan, porque si se embarazan tienen que entrar en acción los mecanismos legales razonables para salvar una vida humana completa, a un ser, a una persona total. Así que primero tenemos que hacer pruebas de embarazo por lo menos cada 2 o 3 semanas a todas las mujeres en edad fértil, todas. Supervisar su regla, si se retrasa, ¿por qué? ¿Con quién estuvo? ¿Quién será el padre? ¿Que no estará embarazada? Cuidado, si está embarazada, hay que entrar a proteger a la vida que viene. Hay que investigar su vida privada cuidadosamente, con quién se acuesta, con quién no. ¿Usa anticonceptivos? ¿Los anticonceptivos no serán abortivos también? Algunos dicen que lo son, cuidado. Porque igual no se permiten tampoco los anticonceptivos, que es una posición de muchos religiosos. Así que quizás se prohíbe la anticoncepción y entonces cada vez que la mujer desea tener relaciones sexuales deberá ser supervisada por si se embaraza. Así sabremos siempre, cada vez que practique el sexo, lo estaremos vigilando, como en China, quizás con cámaras, y podemos proteger al feto. Porque nos dicen que de lo que se trata es de proteger al feto, no de controlar a la mujer. Eso es un fenómeno secundario. Así que en cuanto se detecta un embarazo, el Estado debe entrar en acción con un protocolo cuidadosísimo. ¿Qué come la mujer? ¿Come cosas que le puedan hacer daño al feto? Cuidado. ¿Bebe alcohol? ¿Consume alguna droga? ¿Participa en deportes de riesgo que pongan en riesgo la vida de otra persona? Si yo hago un deporte de riesgo, pongo en riesgo la vida de una persona inocente, estoy cayendo en una importante responsabilidad legal. Entonces, a la mujer cuando se le detecte, a cualquier mujer cuando se le detecte un embarazo, se le debe supervisar estrechamente en todo su comportamiento las 24 horas del día para que no ponga en riesgo al feto, ¿no? Porque si no estaríamos siendo cómplices de asesinato. Suena absurdo. Miren, esta mujer que ven aquí, se va 4 años a la cárcel por haber tenido un aborto espontáneo debido a que me parece que consumía drogas o algo así. Entonces considera que es homicidio en primer grado de su bebé no nacido, porque el bebé tuvo un aborto espontáneo, lo que se llama miscarriage en inglés, le llaman a los abortos espontáneos, no a los abortos provocados, porque pues ella puso en riesgo al bebé y fue homicidio imprudente y se va 4 años a la cárcel. Esto en Estados Unidos. Esto fue en noviembre de 2021, antes de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Ojo. En la mitad de los Estados Unidos, los profesionales de la salud, o sea, los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, etcétera, tienen la obligación de informar si una mujer embarazada se sospecha que esté consumiendo alguna droga, porque estaría poniendo en peligro la vida de otra persona. ¿A dónde llega esto? Bueno, en 2006, Alabama, uno de los estados más progresistas de los Estados Unidos, donde están en el siglo XII y quieren avanzar por lo menos hasta el siglo IX, aprobó una ley de puesta en peligro químico que convierte en delito que un niño se vea expuesto a ingiera, inhale o tenga contacto con una sustancia controlada, una sustancia química o lo que llaman parafernalia, elementos relacionados con las drogas. Por supuesto, si esto es con los niños, ¿no? Si a tu niño le das drogas, pues tú estás cometiendo un delito. Ahora, si tú consumes drogas estando embarazada, también. Es decir, simplemente la progresión lógica de esta ley, considerando al feto una persona completa. Tennessee trató de intentarlo, pero no consiguieron hacerlo. En un condado de California, 2 mujeres fueron enviadas a la cárcel por matar a sus bebés después de experimentar nacimientos de partos mortinatos. Sus bebés nacieron muertos, pero ellas, al ser analizada su sangre, habían consumido drogas ilícitas, por lo tanto se les consideró culpables del asesinato de sus bebés. Una de ellas, Chelsea Becker, que luego le retiraron los cargos después de pasar año y medio en la cárcel, porque no pudo pagar la fianza de $2 millones que le impuso a una mujer que evidentemente no tiene
más allá de $200, que le impuso un juez muy estricto. Mientras tanto, Adora Pérez está cumpliendo ya la tercera parte de una sentencia de 11 años por homicidio, después de declararse culpable para evitar el cargo mucho más grave de asesinato. El homicidio es no voluntario, no intencional, en Estados Unidos al menos, y el asesinato es, por supuesto, tú querías matar a alguien y lo mataste con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, pues está tratando de apelar, pero ya lleva 4 años en la cárcel. Son las leyes del asalto fetal, que existen en al menos 38 de los Estados Unidos. Estas leyes tenían la idea de ayudar a castigar a quienes abusan de sus parejas, o sea, quienes golpean a sus parejas. Abuso, maltrato, son circunloquios. A la gente que le pega a sus parejas, y estaban destinados a evitar que los maltratadores, que los golpeadores, lastimaran a los bebés de sus parejas embarazadas cuando les dieran una paliza. Pero, aplicando esa ley, de otra manera, la misma ley, las mujeres que pueden poner en riesgo a sus fetos son culpables. En Estados Unidos acá se acaba de ver esto. Hay una serie de médicos que en los últimos días, desde la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, se han negado a seguirle recetando ciertos medicamentos a las mujeres que están bajo su atención médica. ¿Por qué? Porque son medicamentos que pueden tener efectos secundarios o dañinos para un feto, o teratogénicos, o sea, dañinos para la vida del feto o teratogénicos, es decir, que provocan problemas congénitos, monstruosidades, deficiencias, etcétera, daños a la salud del feto. Y entonces los médicos se dan cuenta que si ellos le recetan, por ejemplo, en el caso del reumatismo hay un medicamento del que se hablaba ayer. En el caso del reumatismo, si le recetan ese medicamento de reumatismo a una de sus pacientes y pierden al bebé, el médico es culpable de asesinato. Porque a sabiendas de lo que podía provocar, decidió, sin embargo, administrarle esa peligrosísima droga a una mujer, poniendo en riesgo a otra persona. Si alguien ha leído o ha visto la serie del cuento de la criada, esto es mucho peor. Es mucho peor. Y eso que puede pasar y está pasando en la realidad en los Estados Unidos, porque esta mujer no es de plástico, esta mujer es real y se está comiendo 4 años de cárcel en una cárcel de los Estados Unidos que no son precisamente ejemplos de progresismo criminológico, en la medida en que en Estados Unidos todavía la cárcel existe para castigar, no para rehabilitar. Esta gente está en la cárcel, es gente real que está en la cárcel realmente. Y va a ir mucha más gente a la cárcel si se aplican las leyes como lo he comentado ahora. Y eso también lo quieren para tu país y para tus mujeres. No las tuyas de que sean tu propiedad, para las mujeres que son ciudadanos de tu país. Así como puedes decir tus campesinos y tus ingenieros, No estoy hablando de propiedad. Eso es lo que puede haber detrás de la ruptura del debate de decidir que un feto es una persona, no habiéndolo podido probar porque depende de las definiciones que se utilicen. Pero si somos posmo y el discurso transforma la realidad, pues al llamar a un feto persona lo has convertido ya. Mira nada más qué barbaridad. Lo has convertido en persona. Eso es lo que se está viviendo. Esa es la realidad de lo que puede pasar si no se reacciona en contra de estas leyes, tanto en Estados Unidos. ¿Cómo se puede reaccionar? Por cierto, esto es importante. ¿Cómo puede reaccionar Estados Unidos? Muy fácil. Que el Congreso de los Estados Unidos tenga una mayoría demócrata que expida leyes para permitir el aborto, para darle a la mujer derechos sobre su cuerpo,
y para otras muchas cosas que se han dejado en manos de los tribunales, pensando que los tribunales no iban a politizarse como finalmente el Partido Republicano politizó a la Suprema Corte de los Estados Unidos, al Tribunal Supremo. ¿Se puede? Sí, pero tenemos a toda esa gente que decía que era mejor Trump que Hillary, o había que votar por Jill Stein, porque bueno, Jill Stein era una tipa mucho más progresista y ecologista y más de izquierda, y entonces pues mejor votas por ella, tiras tus votos y Donald Trump gana las elecciones. Que es la misma gente que en España no va a votar al Partido Socialista Obrero Español, porque no es perfecto, porque no hace todo lo que debería hacer, y entonces prefiere que gobierne el Partido Popular con los nazis de Vox. Y cuando se enfrentan a leyes como estas, promulgadas por un Congreso mayoritariamente de derecha, y se criminalice a todas las mujeres y se les vigile, entonces se preguntarán, ¿pero qué salió mal? Hay cosas que son bastante más importantes que nuestros caprichos ideológicos. Ahí lo dejo. ¿Qué les parece? Con esto creo que si alguien decía que va a hacer enojar gente, pues mira, creo que sí. Vamos a tomarnos un par de minutos, voy lentísimo, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, además de que no he visto siquiera el chat, pero bueno, como siempre, tenemos poco tiempo y como siempre, claro, se me había olvidado decirlo, no me da la vida y tampoco me da el streaming. Volvemos.
Bueno, estamos de regreso, creo que estamos de regreso. A ver, déjenme ver una cosa, porque sí, estamos de regreso. Es que tengo aquí líos con el ordenador, perdón. ¿Quién compuso la música de mis vídeos? Pues no lo sé, algún día lo busqué. Es que esta es música que sale de un servicio de música royalty free, precisamente para que no me no nos cierren los vídeos o los bloqueen por estar usando música. Entonces tenemos, gracias al apoyo de ustedes en Patreon y gracias a los ingresos de YouTube, tenemos un servicio de efectos de sonido y de música que son royalty free, y entonces yo puedo usar toda la música para mis vídeos. Y la he usado, pero no sé el nombre de los compositores. Tengo también un servicio de vídeo que se paga una cuota mensual. Entonces son los vídeos que saco para mejorar un poco la producción de los vídeos temáticos. Hablando de los vídeos temáticos, por cierto, si no han visto la entrevista que le hice a Daniel Orain, véanla, se las recomiendo muchísimo. Quedo un poco con la idea de que es un tanto irresponsable. Creo que no sabe exactamente en lo que se está metiendo, o si lo sabe, le da igual como le dan a uno igual las cosas a los 21 años. Pero el chico es brillante, me parece absolutamente brillante, y me parece que la entrevista es muy reveladora de esa Rusia que tenemos que conocer, más allá de la Rusia de Putin, que no es la nuestra. Pero yo estoy seguro que la Rusia de Daniel y la Rusia de muchos de sus entrevistados, de muchísimos de sus entrevistados, es la Rusia real, y es la Rusia que está muy cerca de nosotros, muy cerca de nosotros. Y por cierto, no se olviden, cuando vean el video, vean que está haciendo el canal 1420 en español, Daniel. Entonces, pues, si los que no saben inglés, suscríbanse. Y me puse ya mi camiseta de The Warning, la corbata es un poco, pero me puse mi video de The Warning porque esta semana en Ahora Música estamos recorriendo las 6 de las 7 nuevas canciones, porque la otra es un prólogo que no tiene demasiado que comentarle, pero las 6 nuevas canciones del álbum que completan el EP Mayday que sacaron antes, más Money, que salió en medio, que ni era de Mayday ni era de ningún lado, pero estoy comentando las canciones. El disco es magnífico, musicalmente es maravilloso, desde el punto de vista de las letras me deja helado en muchos casos, precisamente con la que ayer celebramos el 100º Ahora Música, el 100º video de Ahora Música. Hemos pasado por montones de géneros, por montones de bandas, por montones de canciones, y muchas veces por The Warning. Me da igual, soy fan del grupo y me encanta ser fan del grupo, además de un grupo joven, de un grupo honesto, de un grupo musicalmente serio. Y entonces, pues esta semana la dedicamos toda al nuevo disco de The Warning, no se lo pierdan. Vamos a ver qué más me dijo. Su opinión sobre lo que dijo AMLO a Carlos Alarraqui, que dijo que era hitleriano. AMLO es imbécil. El presidente es muy imbécil, no sabe, yo estoy seguro que no sabe que Carlos Alarraqui es judío. Estoy seguro que no sabe ni siquiera que Claudia Sheinbaum es judía, la actual gobernadora de la Ciudad de México, la jefa de gobierno. Creo que no sabe lo que es ser hitleriano. Creo que él piensa que es algo así como ser muy reaccionario, muy neoliberal probablemente, muy conservador, porque son las ideas como la de neoliberalismo que ya demostramos aquí, que el presidente de México no sabe lo que es el neoliberalismo. No sabe nada, se lo va inventando todo poco a poco. Entonces, vamos a hablar un poco de él, porque estamos en una situación grave por varias cuestiones. Me hablan de la novela de Connie Willis que no conozco. Mira que conozco a Connie Willis. Dos estuvieron aquí un poco troleando y ya están fuera del canal. Cuando en España, en América se habla de cambio climático, sentimos una actitud hipócrita por parte de las potencias. Se hicieron ricos contaminando y ahora nos hablan de cuidar la Amazonia. ¿Se hicieron ricos contaminando? ¿Quién se hizo rico contaminando?
Porque esa idea de que los países son ricos a mí siempre me ha parecido lo más estúpida. Por ejemplo, ¿el Reino Unido era un país rico? No, era un país con ricos muy ricos. Pero a fines del siglo XIX, y ahí tienes el retrato de Oliver Twist, un país de una pobreza lacerante. España tenía una pobreza lacerante hasta 1978, que empezó a salir de la pobreza. Francia tuvo una pobreza monstruosa. Holanda, los campesinos que pinta Van Gogh a fines del siglo XIX, no son ricos. Son gente miserablemente pobre que apenas puede comer papas. No tiene otra cosa para comer. No puede echarle un caldito de carne, no hay carne. Entonces, los países ricos no existen. Existen países con mucha riqueza que está concentrada generalmente en muy pocas manos. Si esas pocas manos se hicieron ricas contaminando, también hicieron otras muchas cosas contaminando, por ejemplo, Internet, ¿no? Es hipócrita que tú uses Internet porque se obtuvo mediante la contaminación. Es hipócrita que utilices los antibióticos porque hubo dinero para hacer investigación gracias a la contaminación, según tú. Es decir, gracias a que había riqueza suficiente en ciertos espacios de un país, como Estados Unidos, se puede financiar una serie de investigaciones que dan como resultado medicamentos que tú, para no ser hipócrita, no deberías consumir. O si los puedes consumir. Si los puedes consumir, entonces estamos hablando ya de varias cosas distintas. Por otro lado, cuando esos países se hicieron ricos contaminando, no sabían que estaban creando el cambio climático. Aunque los científicos tenían la idea de que esto podía ocurrir, las certezas son de hace pocas décadas. Y quienes más se resisten son grupos muy pequeñitos de gente con mucho dinero, que se resiste a las acciones para paliar y controlar el cambio climático. Culpar a todo un país que está luchando en contra del cambio climático, que nos va a salvar a todos, es un poco bobo. Es un poco ver el mundo en un blanco y negro demasiado sencillo. Las cosas son mucho más complicadas que esas. Entonces, si te parece correcto que como el Reino Unido tuvo, y ahora está limpio, el Reino Unido en un momento dado, el Támesis que cruza por medio de Londres, era una fosa séptica. Llegó a tener una peste que invadía todo Londres, se llamó la Gran Peste. Y ahora han logrado limpiarlo. Y yo estuve, cuando la última vez que estuve, hay patitos y hay delfines que se llegan a meter hasta las lindes de Londres. Bueno, no deberían entonces luchar contra el cambio climático porque sus ancestros contaminaron mucho. No le veo la lógica. Y entonces tú puedes destruir la Amazonia porque los imbéciles del siglo XIX y XVIII contaminaron mucho, los de la Revolución Industrial. Entonces no tienes que salvar la Amazonia, destrúyela. ¿Qué lógica es esa? Yo no creo que eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? No hay hipocresía porque no son las mismas personas ni son las mismas condiciones. Los que hicieron aquello en el pasado lo hicieron mal. Los que hoy lo están tratando de resolver lo están haciendo bien. No los aculpes por lo que hicieron los otros. Es que es de lógica. Es que es tan claro, me parece tan claro, que no le parece claro a gente como López Obrador, que cuando ve un español le quiere patear las espinillas porque cree que ese español conquistó México en 1521. Pero ya quedamos que es imbécil. ¿Qué opina del libro Los Brujos del Poder? Siempre, de hecho, usé ese libro como ejemplo para varias cosas. Yo estuve siguiendo mucho el caso de los brujos primero la bruja de Salinas, que pobre mujer, pasó más años en la cárcel de los que debía, la Paca, cuando los asesinatos de Colosio y del otro, el secretario del PRI, y las intervenciones de la Paca. Y luego seguí mucho a los locos de los mayas galácticos de Fox, que hay un tarado que cree que con su música mágica maya galáctica fue el que logró que eligieran a Vicente Fox. Pobre el chiflao que no se da cuenta de que eso fue un acuerdo entre Diego Fernández de Ceballos y Zedillo y la cúpula del PRI muchos años antes. Pero en fin, entonces
el hecho real es que seguimos teniendo en los gobiernos gente de una ignorancia científica, de una superstición abominable, angustiante, terrible, gente que lo ignora todo, gente que va a la bruja o va al tarot o pregunta el horóscopo, gente que tiene creencias sin sustentarlas en la ciencia, pero además cree que la ciencia no se necesita ciencia para sacar petróleo, no se necesita ciencia para acabar con la corrupción, no se necesita ciencia para nada, según Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y no es México, en muchos países se acude a lo esotérico y a lo mágico y a lo demás porque tenemos gobernantes que no son gente que tenga la más mínima alfabetización científica, la más mínima. ¿Cómo crees que deben participar los partidos políticos cuando ganan elecciones? ¿Es válido que reclamen, por ejemplo, ministerios? ¿Es válido que reclamen que se ejecute el plan de gobierno? A ver, el que gana las elecciones es el que pase el plan de gobierno. No entiendo la pregunta, creo. No he visto que tengas algo del atentado del 19 de septiembre en los Estados Unidos. No creo en la mayoría de las conspiraciones, pero ¿sería eso lo más cercano a una? No hay nada de extraño allí, salvo gente que vende cuentos. No hay todas las cuestiones misteriosas están completamente resueltas, salvo para el que no las quiere ver. Y el que no las quiere ver, pues no va a ver absolutamente nada. ¿Qué es mejor? ¿El mejor libro de filosofía y el peor libro de ciencia ficción? El peor libro de ciencia ficción. No es cierto, estoy exagerando. El problema es que la filosofía es una forma de ficción. Muchas de las buenas ideas de los filósofos son ideas que también tienen los escritores. Simplemente los escritores te dicen, esto es ficción, te la paso y si le encuentras unas frases agudas allí, pues me aplaudes como escritor. Y los otros esperan que los endioses. Pero es una forma de ciencia ficción la filosofía, creo yo. ¿Qué opina de la visita que Olof Palme le hizo a Cuba? Otra vez, ¿cuándo hizo la visita de Olof Palme a Cuba? ¿En qué condiciones de la Guerra Fría? ¿Qué dijo en esa visita y cómo reaccionó ante Cuba? ¿Y qué representaba Cuba en ese momento cuando no se sabía todo lo que se supo después? Cuando no había ni siquiera lo que hubo después. Adriana, ¿qué opinas de las restricciones y normas? Perdón, estoy dejando esto aquí y ya no debería. ¿Qué opinas de las restricciones y normas que impone Qatar en el marco del próximo Mundial de Fútbol? A ver, lo dije ya la semana pasada, el hecho de que la FIFA le haya dado el Mundial a Qatar me parece un error gravísimo. Ahora no vamos a destruirle la vida a los futbolistas que han trabajado toda su vida para estar en un Mundial. Vamos a ver el Mundial por televisión, pero no debería ir nadie, primero que nada, a los estadios. Y segundo, que cada partido sea una denuncia de las barbaridades de Qatar, tanto de las barbaridades contra las mujeres, las barbaridades contra las personas distintas, los 6.500 muertos en la construcción de los estadios, trabajadores que fueron explotados brutalmente en Qatar. Creo que tenemos que hacerlo constantemente, porque realmente es vergonzoso lo que ha pasado. ¿Qué opinas sobre los libros de George R.R. Martin? Soy fan absoluto de los libros. Son infinitamente mejores que la serie, y la serie es maravillosa, la serie es magnífica, pero son infinitamente mejores que la serie, pero al mismo tiempo estoy cabreadísimo con Martin porque el quinto libro ya no llegó. Ni lo va a escribir nunca, no creo que lo vaya a escribir nunca. Que me dicen en Chile los conservadores están en contra del aborto, claro. Inclusive si viene de una violación de una menor de edad, sí, claro. Pues esto es lo mismo. Si es una persona, no puedes actuar contra ella. ¿Cómo dices que es una persona? Porque lo dice los conservadores religiosos. Ya baneé a los que estaban spameando.
Bueno, gracias. La gente que habla bien de mí, gracias, pero no sé. Me hablan de declaraciones que no conozco. eh, Me hablan de cosas que las que no sé y por lo tanto no respondo. Luego la gente cree que sé mucho, pero es que solo hablo de lo que sé. De lo que no sé, me callo. Bueno, vamos a esto porque sí quería yo comentarlo. Ah, creo que mucha gente en todo el mundo, y gente que nos está viendo en otros lugares que no son México, no está consciente de la gravedad que están adquiriendo las cosas en, en México a raíz de la política mal llamada de abrazos no balazos. Es una política de seguridad que, para comentarla, quisiera primero oírla de boca del propio presidente, cuando fue precisamente electo. eh, La estrategia del presidente no es fallida, es la correcta, es un camino más largo, pero ahí no se nos va a perder nada. ¿Sí tiene que haber un ajuste en la estrategia? Pienso que sí. La estrategia del presidente no es fallida, es la correcta, es un camino más largo, pero ahí no se nos va a perder nada. lo que está diciendo es que no se pierde nada en México si se sigue la estrategia del López Obrador. Es interesante. Eh, porque la estrategia del López Obrador eh, cuesta vidas. Se pierden muchísimas vidas. Eh, Se hablaba de esto, de un discurso con estrategia electoral, porque no ha presentado López Obrador los planes estratégicos de seguridad y justicia. Él presentó el plan cuando fue electo, y es un plan de estos que dicen: vamos a combatir la corrupción, vamos a acabar con las causas de la delincuencia, vamos a mejorar la aplicación de la justicia y vamos a reducir la corrupción. Entonces, qué bien. Eso también te lo digo yo. Es el clásico discurso populista de yo te voy a dar todo lo que quieres. El problema entra cuando vas al cómo lo hacemos, y el cómo lo hacemos se supone que es un plan estratégico que en casi 4 años no ha presentado Andrés Manuel López Obrador. Pero, y aquí me van a tener que perdonar, pero esto por lo visto se me pasó ponerlo, y necesito abrir el vídeo de lo que decía López Obrador hace 3 años respecto de su estrategia, de seguridad. Una y mil veces hemos repetido. Un segundo. En las plazas públicas del país, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que hay que atender las causas que originan la violencia. Por eso, el propósito principal
para garantizar la paz y la tranquilidad será la de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en nuestro pueblo, buscar el bienestar material y al mismo tiempo lograr también el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Para que haya paz y tranquilidad se requiere acabar con la corrupción. Se necesita combatir la pobreza. Repito, se necesita fortalecer nuestros valores. No hacer a un lado esto que es tan importante, el mantener, el fortalecer valores culturales. Está demostrado que en las comunidades indígenas, donde hay más solidaridad, donde hay más fraternidad, donde se lleva a la práctica la ayuda mutua, el tequio, donde se mantienen las tradiciones, las costumbres, las culturas, es donde menos delincuencia existe. Voy a dejarlo aquí. Evidentemente no se trata para nada de hablar mal de los indígenas, pero se trata de no endiosarlos. Hace precisamente unos pocos días, esta misma semana, un joven fue linchado, quemado, vivo, en una comunidad indígena que se sentía con una enorme inseguridad, porque este personaje que tenemos aquí, ha decidido hacer lo que comentó aquí. Es decir, la teoría, y esta teoría se ha repetido tanto que el propio, uno de los más cercanos colaboradores de López Obrador, que es Pedro Miguel, un señor que antes era periodista y antes era de izquierda y antes era mi amigo, se peleó conmigo directamente porque cuando yo impugné la política de seguridad de López Obrador, me dijo que mi problema es que yo nunca había sido López Obradorista. Lo cual es una respuesta bastante absurda cuando le dices a alguien, oye, es que se está muriendo mucha gente, porque la delincuencia está desatada, porque no se está persiguiendo a la delincuencia. Si se dan cuenta en todo lo que dijo en este proyecto original López Obrador, en todo lo que señaló allí, no hay nada que diga perseguiremos a la delincuencia, fortaleceremos. Luego menciona la creación de la Guardia Nacional, pero como podemos ver luego, la Guardia Nacional ha sido objeto de todo tipo de requerimientos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque es un cuerpo militar descontrolado que asesina, secuestra, extorsiona y demás, como antes lo hacían las policías federales o judiciales de México. Es decir, no ha sido una solución. Pero ¿qué es lo que pasa? La idea de los valores familiares, que es muy de derecha. La idea de que México tiene una familia, unos valores familiares superiores a los de otros, que luego lo dice, no creo que tenga sentido seguir escuchándolo, pero lo dijo en esa presentación de su plan de seguridad y paz. Todo se reduce a lo siguiente: la violencia y la criminalidad son producidas por la pobreza. Si tú quitas la pobreza y además fortaleces los valores familiares, generalmente valores religiosos, la violencia desaparece. La respuesta es no. No es cierto. Puede usted leer todos los tratados de criminogenia que quiera y verá que ninguno dice que la pobreza sea el único causante o la falta de valores
sean los causantes, ni siquiera privilegiados, de la delincuencia y la violencia. Esto se lo ha inventado López Obrador porque le suena bien a su visión más hippie que otra cosa, o más de pastor evangélico, que creo que es lo que es, que de alguien que estudia el problema del delito en un país que está asesinando a 100 personas al día. Piense usted en esto, si no es mexicano, pero los mexicanos ya se les hizo normal, pero piense usted lo que es 100 asesinatos diarios. Y él considera que sabe lo que hay que hacer y no tiene por qué preguntarle a ningún experto que haya estudiado el fenómeno de la criminalidad a lo largo de la historia en distintos países, en distintas condiciones sociales, en distintas condiciones culturales, en distintas condiciones históricas. No es la pobreza el elemento fundamental cuando lo que tienes es una continua degradación de las fuerzas del orden, primero. Segundo, cuando tienes un narcotráfico con un poder económico absolutamente arrollador, capaz de comprarlo absolutamente todo. Acabar con la pobreza no es ninguna garantía de que se acabe con la delincuencia y con la violencia. ¿Por qué? Porque hay un mercado de drogas. Ahora estás tú, frontera de por medio, con el mayor mercado consumidor de drogas del mundo, que son los Estados Unidos, y hombre, pues suministrársela siempre será negocio y siempre habrá quien lo haga, y siempre habrá quien pague tales cantidades a otros para que sean sus colaboradores, que no se necesita que esas personas sean pobres, pueden ser de clase media alta, y sin embargo verse tentadas por las enormes riquezas, el poder, el sexo, la fuerza que da el ser parte de un cartel del narcotráfico. El error es partir de una visión religiosa. Suena bien en realidad, fíjate, si lo piensas en un primer momento, el asunto tiene lógica. No se puede combatir el fuego con fuego. No, sí se puede. Mira, hay casos en los que se puede. Por ejemplo, los bomberos saben hacer precisamente un cortafuego quemando ciertas zonas determinadas para detener un incendio forestal. Sí, sí se puede. No se puede combatir la violencia con la violencia. ¿Qué me estás diciendo? Me estás diciendo, por ejemplo, que Benito Juárez, que es un ídolo para López Obrador, nunca debió enfrentarse con las armas a la intervención francesa, que jamás debió oponerle un ejército al ejército invasor francés, y que la batalla del 5 de mayo, que es la única creo que ganó México más o menos con cierta soltura y solvencia, aunque un año después allí mismo el ejército francés nos dio hasta por debajo de la lengua, la batalla del 5 de mayo fue un error. Se debió haber dejado que los franceses entraran a México sin mayor problema. ¿Cómo pones la violencia a la violencia de una invasión extranjera? Ya no hablemos de la invasión estadounidense unos años antes, en el 1847 y 1848, cuando yo sé que tú tienes cerca un historiador que tú y yo conocemos muy bien, que glorifica enormemente la resistencia popular y el trabajo del ejército mexicano en contra de la intervención estadounidense, de la invasión estadounidense, la guerra de 1847 y 1848. Me estás diciendo que la gente no debió resistirse a la invasión, que no debió resistirse a la ocupación de la Ciudad de México, que no debió ni siquiera haberse resistido a que le robaran la mitad de su territorio. Por supuesto, ningún país debió resistirse a nadie. Y como decía Gandhi, el Reino Unido tenía que haberle entregado todo a Hitler, menos su alma, y los judíos tenían que haberse dejado matar jubilosamente, en vez de algunos de ellos oponerse violentamente, como es el caso del levantamiento del gueto de Varsovia. Eso que suena bien, no se puede responder al mal con el mal, analizado con un poco de inteligencia, es una estupidez colosal. No, el enfrentamiento solo mediante la violencia no va a terminar con el fenómeno del narcotráfico en México, con el fenómeno de la violencia y de la delincuencia extra o alrededor del narcotráfico. No.
El combate a la pobreza tampoco. Pero hay muchísimas cosas que sí se pueden hacer, que apoyadas en el uso legítimo de la violencia para salvar vidas de inocentes que están muriendo al ritmo de 100 diarios, repito, 100 diarios, 100 personas muertas diarias, reduzcan la incidencia de una criminalidad absolutamente desatada. Pero lo que les ha dicho desde hace 3 años Andrés Manuel López Obrador a los delincuentes en México es: nosotros nunca vamos a actuar contra ustedes. Si tú matas, yo no te voy a disparar para salvarle la vida quizás al que estás matando. Así que tú, con confianza, procede, mata, secuestra, asesina, viola, destruye, extorsiona. Yo no voy a usar la violencia. Yo, que soy el único legitimado en un país democrático como gobierno para ejercer la legítima violencia en defensa de la ciudadanía que me votó precisamente para que hiciera yo eso, yo renuncio al uso legítimo de la fuerza, renuncio al uso legítimo de las armas, renuncio al uso legítimo de la resistencia y de la protección por la fuerza de los ciudadanos que están siendo asesinados por la fuerza. Pongo en tus manos a los ciudadanos, mátalos, destrúyelos. Yo estoy acabando con la pobreza. Yo como delincuente estaría feliz de la vida. Están felices de la vida. ¿Y saben cómo va la lucha contra la pobreza? Los 3 años y pico que lleva Andrés Manuel López Obrador, ha aumentado en 2,5 millones de personas el número de pobres en México y en un 10% el número de pobres en la pobreza extrema. Luego me dirán que yo odio a López Obrador, porque es el argumentito de siempre en los comentarios de estos vídeos. ¿Y por qué odias a López Obrador? No lo odio. Estoy profundamente en desacuerdo con él por esto. Así que... ay, qué mal me quedó qué mal sabor de boca se me queda hablando de estas cosas. No conozco el fundamentalismo mormón. ¿Por qué Vox es nazi? Porque es lo que eligieron, es la ideología que han decidido adoptar. Yo qué sé, ¿por qué voy a ser yo? Gracias a René Orozco por el superchat. ¿Qué Beatle tuvo mejor carrera de solista? Sin duda alguna Paul McCartney, pero Paul McCartney es el mayor genio. No, pero es que Paul McCartney nunca fue solista. O sea, George Harrison trabajó como solista, John Lennon trabajó como solista, Imagine es un disco absolutamente solista. Paul McCartney hizo algo como solista, pero él fundamentalmente creó otra banda que fue Wings, con la que tuvo muchísimo éxito y sigue teniendo éxito. Creo que musicalmente era el más completo de los 3. Sigo siendo fan de Lennon y sigo siendo fan de Harrison. Sin embargo, siento que Harrison es mejor cuando está aunque tiene un disco excelente, que es Gontropo, pero creo que es mejor cuando está con los Traveling Wilburys o cuando está con los Beatles. Pero yo diría que, sin duda alguna, Paul McCartney sigue siendo el jefe. ¿Qué opina de que en países como Chile o Canadá la educación se vista como un negocio más que un derecho? Eso ya me lo habías preguntado y es falso. En Canadá la educación es un derecho. En Canadá la educación es un derecho. Y en Chile no sé cómo está la situación. Francisca Cetina La Paca, sí, la pobrecita bruja de la familia Salinas, que sufrió horrores la pobre mujer, siendo finalmente una pequeña estafadora, pero vamos, los castigos que vivió. Yo recuerdo que muchos años después, ella fue, entre otras cosas, encarcelada porque había desaparecido un diputado que nunca han encontrado, no me acuerdo de su nombre, y entonces exhumó el cadáver de su suegro, me parece, y lo puso en un lugar en el rancho, creo que del hermano de Salinas, diciendo que era el diputado que había desaparecido y que nunca volvió a aparecer, que está seguramente en otra fosa común.
Y por todo esto a la Paca, que era la bruja de Salinas, la que le daba las predicciones, la metieron a la cárcel. Pero bueno, la cárcel por una exhumación indebida y por una falsificación de enterramiento, cosas así, pues era unos 2 años. Mejor 4 o 5 años después me entero que sigue en la cárcel porque nadie está dispuesto a liberarla, por capricho, por supuesto, de Salinas. No, a ver, es que hay cosas que... No creo que disfrutaríamos la filosofía si la viéramos como ficción. Sí, pues los filósofos no se dejan. Los filósofos no se dejan porque la arrogancia que implica el decir que tú eres la cuna de la sabiduría. ¿Has jugado Witcher? No juego mucho, o sea, juego otro tipo de cosas. Yo juego más cuestiones de acertijos. A ver si ya vuelven a sacar The Box. No. ¿Qué opina que personas como Evo Morales culpen a la DEA del aumento del narcotráfico en América Latina? Que no sabe lo que está diciendo. El aumento del narcotráfico en América Latina se debe a que es un gran negocio y en América Latina estás más cerca de Estados Unidos para mover tu mercancía, punto. Donde te lo permiten las condiciones y la realidad socioeconómica y cultural histórica de la zona, como fue el caso de Colombia, como fue el caso de Bolivia, allí va a florecer, ahí va a llegar alguien que va a tratar de hacer negocio. Cuando destrozas Colombia en la guerra contra el narco, se trasladan a México. Es así de sencillo. Sí, decir todo es culpa de los Estados Unidos, todo es culpa de la DEA, es una visión muy, muy infantil del mundo. Y hay muchos mandatarios que tienen desafortunadamente una visión absolutamente infantil de la realidad. Van a caer los amlovers rabiando cuando se sube este fragmento. No, fíjate que ya Cuevas ya no me manda a sus amlobots porque no discuto con ellos, sino que los bloqueo. Entonces ya cuando tiene 200 cuentas de Twitter bloqueadas por mí, a los que ninguna le he contestado ninguna, pues ya se dan cuenta que conmigo no funciona el sistema de los bots y los cyborgs y todo esto. ¿De verdad AMLO cree en esa estrategia? No, cree en esa estrategia firmemente. Él es una persona muy ignorante, es una persona muy tonta, pero en lo que cree lo cree sinceramente. Y eso es muy peligroso, porque a un cínico lo puedes mover, pero a un convencido no lo puedes mover de donde está. Y por eso las personas a su alrededor no han tratado de moverlo y se han rendido a aplaudirle ciegamente y sin más. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, a ver, hay muchas, no hay muchas. El análisis de una constitución no lo hago yo, eso busca legistas que lo hagan. No creo que sea yo el encargado de responder. Analizar una constitución, pues, no sé tanto de derecho como para eso. Perdón, ya volvieron a llegar los trolls, espera. Sí. Bueno, ya. Adiós. Pero es lo peor del asunto, que me tengo que mover entre 3 pantallas para hacer esto y no sale. Siempre me llamó la atención la admiración ciega que genera López Obrador, como que quieren ver lo que quieren de él y lo idealizan. Lo voy a repetir. Quienes ya lo oyeron, perdónenme. La gente votó por una esperanza enorme después de tener unos gobiernos aterradores. Lo apostó todo a López Obrador. Y lo apostó todo, quiero decir, emocionalmente. Se convenció de que era la solución para México y se entregó. Es muy difícil para alguien que hace eso
enfrentar la realidad de que le han visto la cara nuevamente. Mira, esto nos pasaba a nosotros cuando como escépticos trabajábamos con personas que habían sido perjudicadas gravemente por charlatanes médicos. Yo me acuerdo de una señora que llegó a nosotros, lo que era la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, había perdido una pierna porque un curandero muy famoso en México, que por ahí anda todavía, le había dicho que no necesitaba utilizar la insulina, que se curaba la diabetes con un batido de tomate con alcachofa, tomate con coliflor. Entonces esta señora estuvo tomando batidos de tomate con coliflor hasta que tuvo una gangrena en la pierna y se la cortaron. Llegó a nosotros sin la pierna. Me decía, ¿qué hago? Señora, nosotros le ayudamos económicamente, conseguimos un abogado, lo pagamos nosotros, pedimos apoyo a gente que tiene posibles para que usted pueda permitírselo, y vamos a la policía y vamos a denunciar a este tipo y vamos a emprender una acción legal contra este tipo. Y la señora nos miraba y decía, ay, señor, o sea que usted quiere que encima de haber perdido la pata yo vaya ante el juez a decirle que soy imbécil. Y es que es cierto, cuando le apuestas todo a algo, mira, es muy difícil pedirle a la gente, se van a dar cuenta, pero lo decía Mark Twain, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado, y eso es lo que ha pasado, con López Obrador, ¿no? Otro voto, no, han sido 3, no 2. Faltan moderadores, sí, no tengo moderadores, todo lo hago yo. El Muñoz Rocha, sí, ese fue el diputado desaparecido, misteriosísimo, que tenía algo que ver. Bueno, vamos a, si vuelven los bots, lo siento, ignórenlos, es lo mejor que se puede hacer con ellos. Bueno, esta es una reflexión relativamente reciente que hice, van a ver por qué. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras... Voy al principio. Voy a tratar de empezar por el principio, que es extremadamente difícil en muchas ocasiones. Durante unos 150 años se ha creído, y el mundo ha creído, que el gran enfrentamiento mundial es entre la democracia y el comunismo marxista, ¿ok? El comunismo marxista se ve a sí mismo y se ha visto a sí mismo como la representación de una forma superior de la democracia. O sea, no es que sea antidemocrático, sino que es más democrático de una manera distinta que las democracias representativas hijas de la Ilustración. Es una democracia, la democracia del comunismo marxista, más perfecta porque los trabajadores por primera vez tendrían una voz real y no serían simple y sencillamente el que vota, pero luego en realidad no toma decisiones. De ahí venía aquello de todo el poder para los soviets, todo el poder para los consejos de trabajadores. Vamos a verlo en palabras de Pablo Iglesias directamente. ¿Qué significa esto? Miren. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Bien, vamos a dejar de lado que aquí directamente está explicando cómo iba a ser fingirse un demócrata para poder hackear la democracia. Pero eso es lo que ha tratado de hacer el comunismo marxista durante toda su historia, y es razonable. Esto, por cierto, no es de hace 1.000.000 de años, esto fue en las jornadas organizando la resistencia del 24 de febrero de 2013, organizado por los colectivos de Filosofía y Letras de la Unión de Juventudes Comunistas, la UJCE. El comunismo se ve a sí mismo, el marxismo, por decirle pues de alguna manera, pero para diferenciarlo del socialismo democrático en el que me muevo yo, se veía a sí mismo como la expresión de una máxima democracia, una democracia muy superior donde en realidad se lograba una mayor igualdad porque los que iban a tomar las decisiones eran los trabajadores. Desde fuera, el comunismo soviético se veía más como una dictadura sin proletariado.
Es decir, una dictadura... Hay palabras donde, que tienen una carga valorativa positiva. Una dictadura donde el aparato del Partido Comunista finalmente fue el que detentó todo el poder, y la frase esa de todo el poder para los soviets eran los consejos de trabajadores que surgieron por toda Rusia después de la Revolución de Febrero, donde se depuso al zar y se instauró un intento de democracia que unos meses después derrotaría por las armas Lenin con la Revolución de Octubre para instaurar el marxismo, y el marxismo como lo veía él, el marxismo-leninismo. Pues en realidad los trabajadores todo el poder fue para la cúpula del partido, y así fue hasta el último día de existencia de la Unión Soviética. Pero hay que decir que muchas personas de muy buena fe, no es que quisieran poner gulags, no, gente de muy buena fe, con las mejores intenciones del mundo, pensaron e incluso piensan todavía hoy que al defender el comunismo marxista y luchar por él, en todo el mundo estaban dando a luz una forma de democracia más perfecta. Las democracias liberales, por otro lado, fueron muy raras con el marxismo. A ratos fueron condescendientes con él, a ratos fueron sus aliadas, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, y a ratos se enfrentaron brutalmente contra las ideas del marxismo, y se enfrentaron tan directamente que dieron lugar y cobijaron a dictaduras horrendas. Estados Unidos en gran parte de América Latina, Francia en Asia, especialmente en Vietnam, Inglaterra en el Oriente Medio, donde Inglaterra es la creadora del Shah de Irán, por ejemplo. Es decir, la paradoja es que estos supuestamente demócratas que defendían y estaban defendiendo la democracia contra el autoritarismo soviético, contra la dictadura del proletariado, erigieron una brutal cantidad de dictaduras feroces, dictaduras que no solo iban contra los marxistas, sino que arrasaban con todos los medio demócratas y medio progresistas que hubiera en el camino. Ahí no había medias tintas. Marx había decidido ya en 1848, cuando escribió el Manifiesto Comunista, que se había cerrado el ciclo de la Revolución Francesa, de la Revolución Burguesa, de la Revolución de 1789, que en 60 años habían sido suficientes para girar el ciclo de la historia, y que una vez acabadas las monarquías e instauradas las democracias liberales burguesas que finalmente defendían a los dueños de las empresas, las democracias capitalistas, pues se había pasado del feudalismo al capitalismo burgués, y que en 60 años estábamos listos para pasar al comunismo. Esto es sinceramente lo que él creía. La realidad es que Europa, a mediados del siglo XIX, cuando hablaba de esto, cuando decía esto así, Marx, lo que tenía era ni una democracia, pero ni una. Desde el Imperio Otomano hasta el Imperio Austriaco, el reino de Inglaterra, el reino de Francia, el reino de España, los estados papales, el reino de las dos Sicilias, un montón de reinos pequeños por aquí que no alcanzo a ver, el Imperio Ruso, el reino de Noruega, el reino de Suecia, todavía Suecia no se dividía en Finlandia y Suecia. ¿Cómo iba a terminar un ciclo si no había ni siquiera empezado el otro? Las democracias ocurren después, las democracias empiezan a ocurrir después de la Primera Guerra Mundial, las democracias vienen a consolidarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando caen los últimos reyes, o los reyes que quedan son lo bastante listos como para hacerse a un lado e implantar una monarquía parlamentaria que mantenga sus privilegios sin poder. Es decir, me llamo el rey, no trabajo, me tratan muy bien, tengo un ingreso seguro, soy el representante como la bandera o el escudo del país, pero ya no tengo poder, pero mientras no me toquen yo sin poder puedo sobrevivir, que es como sobreviven la mayoría de las monarquías que hoy existen en Europa. Lo que estamos descubriendo hoy es que estamos todavía peleando la guerra de 1789. Es decir, la guerra contra el marxismo fue básicamente gracias a que Lenin era un líder enormemente poderoso que pudo hacerse inteligentemente con el poder en un espacio
geográfico y político que siempre había sido peculiar, que es el espacio de Rusia y sus alrededores. Pero los enemigos hoy en día no son ellos. Algunos sí dirán, hoy vienen los comunistas y te plantan. Tengo ya un video sobre el fantasma del comunismo que les recomiendo al respecto. Pero los enemigos son los enemigos de 1789. Los de la derecha en la Asamblea Francesa, los monárquicos o autoritarios, los que están a favor de que una sola persona decida por todo un país, sea un rey, sea un tirano, sea Hitler, sea Mussolini, sea Luis XVI o sea Fernando VII. Los que están con la Iglesia. Una Iglesia que ha hecho guiños a ciertos avances para más o menos garantizar su supervivencia, pero que sigue siendo un elemento fundamentalmente retrógrado y reaccionario para todo el mundo. Y si no es la Iglesia católica, es la Iglesia anglicana o es la Iglesia de cada uno de los países donde la Reforma adquirió sus formas particulares, pero que siempre ha sido igualmente reaccionaria. No hay Iglesia progresista. Y los progresistas en la Iglesia los dejaron ser durante un tiempo allá por los años 70, 80 en América Latina y en España, en algunos países, y fue la Iglesia con la opción preferencial por los pobres, que queda como una memoria y nada más, porque no queda más que como una memoria. ¿Quiénes más estaban? Los defensores del status quo anterior, de la ausencia de libertades individuales, el sacrificio de las libertades individuales en nombre del Estado, de la patria, de la familia, de la Iglesia, del rey. Esos los que se sentaban a la derecha en la Asamblea Francesa, mientras a la izquierda se sentaban los de libertad, igualdad, justicia, fraternidad, democracia, libertades individuales, igualdad entre todos los seres humanos, esos seguimos estando allí. Y la guerra hoy contra Donald Trump, que trata de tomar el poder, y ayer nos enterábamos cómo trató de decirles a los choferes de la bestia, que es como le llaman al superblindado automóvil en el que se traslada el presidente de los Estados Unidos, dijo, llévenme al Capitolio. Dijo, señor, no hay condiciones para garantizar su seguridad, así que no lo podemos llevar, y que se lanzó a tratar de aferrarse al volante para obligarlos, olvidando que él venía en el asiento de atrás y que el otro podía accionar los pedales. Pero bueno, así es Donald Trump, no pueden ustedes pedir mucho más de él. Y otro le tomó la mano y le dijo, señor, por favor, suelte el volante, y Trump se le lanzó al cuello. Tipo que siempre ha hecho berrinches y pataletas toda su vida. Donald Trump, Víctor Orbán, Vladimir Putin, Bolsonaro, Santiago Abascal, Le Pen, Farage en el Reino Unido, Boris Johnson en el Reino Unido. Todos ellos son representantes de una idea de patrimonialista del poder, que es lo contrario a la democracia, que es la base sobre la cual podemos construir cualquier futuro. Con sus acciones de mentiras del Partygate que ya analizamos aquí, Boris Johnson no hacía otra cosa que decir, la democracia está para que me elijan a mí, una vez electo yo hago lo que me sale de donde ya les conté. Hago lo que me da la gana. Donald Trump hacía lo que le daba la gana. Soy el presidente de los Estados Unidos, puedo hacer lo que me dé la gana, y lo decía además aduciendo un artículo de la Constitución que no le da ese poder. Es el poder omnímodo de Putin, el poder omnímodo de Erdogan, el poder omnímodo del partido Fidesz en Hungría, el poder omnímodo de la ultraderecha polaca que está gobernando. Esto es un asunto entre ustedes y yo. Lo que tenemos que defender es la democracia. Es la única que garantiza poder ir hacia otro lado. Incluso, si tú piensas como Pablo Iglesias, que es legítimo, pues estaré en desacuerdo contigo, pero es completamente legítimo. Si tú crees que lo que tienes que hacer es hackear la democracia para instaurar la dictadura del proletariado, una democracia más soviética, solo lo vas a poder hacer si partes de una sociedad democrática. En una sociedad autoritaria no puedes. En una sociedad autoritaria no puedes darle la charla que le dio Pablo Iglesias a las juventudes comunistas,
o las giras que hacía por toda España de Centro Ocupa en Centro Ocupa, contándoles cómo iban a hacer la revolución, que eso lo empezó a hacer desde 2012. Para que pudiera hacer eso Pablo Iglesias sin que nadie lo molestara, era necesario que lo hiciera en una democracia medianamente funcional. No hay democracia perfecta y la española no lo es, pero es una democracia tan funcional que puedes hasta preparar tu hackeo de la democracia abiertamente y ponerlo en YouTube y no pasó nada. Y yo tengo vídeos de Pablo Iglesias de aquellos años para tirar para arriba, porque yo lo empecé a seguir antes de que fundara Podemos. Pero bueno, sin democracia no puedes ni siquiera ser un disidente eficaz. Sin el debilitamiento del autoritarismo, sin la lucha contra el autoritarismo, si te obligan a la absoluta clandestinidad, tus posibilidades de triunfo son escasas. Necesitas un rey tan tonto como Luis XVI para que tenga ciertas esperanzas tu insurrección de salir adelante. Una insurrección que después se vio seguida por la Restauración y luego acabó teniendo como emperador a Napoleón III, el sobrino de Napoleón. Háganme el favor. Hay mucha gente que se está planteando la idea de que la democracia es prescindible, que el bienestar emocional, que el bienestar material, que la seguridad, que la lucha contra las personas que me caen mal, valen lo suficiente como para cancelar la democracia. Yo no lo creo. Y no lo creo por todo esto que les he dicho. La única forma en que podemos, sinceramente, construir una sociedad mejor es a partir de la mejor de todas las sociedades que hemos construido hasta ahora. No es la del deber ser, no es la democracia que debería ser, no es la perfección absoluta, no tiene la igualdad que queremos, la justicia que queremos, la solidaridad que queremos, las leyes perfectas que queremos y los jueces impolutos que nos gustaría tener. Pero es lo que tenemos y es con lo que hay que trabajar. Cualquier otro punto de partida, cualquier dictadura, cualquier autoritarismo, cualquier hackeo de la democracia, cualquier monarquía con poder, cualquier partitocracia, cualquier cacocracia, que es el gobierno de los ladrones, hace imposible pensar nuevamente en la posibilidad de que la gente común y corriente, como yo y como tú, tengamos algún poder político y podamos incidir en los cambios de la sociedad, por ejemplo, para impedir que las mujeres sean consideradas fábricas de niños. Y ese es solo un ejemplo. Hay detrás muchísimas cosas sobre sindicatos, sobre derechos, sobre sanidad, sobre educación, sobre derecho a una vida digna, que se ponen en juicio cada vez que se lucha en contra de la democracia. Yo creo que con eso ya me metí con todo el mundo que tenía que meterme. El marxismo no tiene nada que ver con las garrapatas de Podemos. Eso discútelo con las garrapatas de Podemos, porque no olvidemos que cuando empezaba, se llenaba la boca Pablo Iglesias en la televisión de la ultraderecha, diciendo yo soy comunista, y Juan Carlitos Monedero salía diciendo si no eres comunista no puedes ser buena gente. Pues mira, hay mucha gente que es buena gente sin ser comunista, y tú, siendo comunista, eres una pésima persona, y te conozco, Juan Carlitos. Así que viva la clase trabajadora, sí, vivan todos, porque esa comodidad de algunos que siguen teniendo. Yo tenía un cuento que nunca escribí bien, de un señor que tenía una pancarta, y la pancarta decía que viva la lucha de la clase obrera. E iba a todas las manifestaciones con ella, y en todas las manifestaciones colaba. No logró nada por su sociedad, pero era muy feliz, porque cada vez que había una manifestación por igualdad de salarios, por un fraude democrático, por los derechos de la mujer, por los derechos de los homosexuales, porque había maltrato a los perritos, él tomaba su pancarta que dice que viva la lucha de la clase obrera y salía con ella y se adhería a la manifestación. Vamos a tratar de profundizar un poco y de matizar un poco más nuestras posiciones políticas, porque lo que se juega es mucho. Y no sé ustedes, yo no quiero tener hijos vasallos, hijos súbditos, hijos bajo una dictadura. Llámenme raro. Con eso y con poco más, creo que ya no hay más comentarios de ustedes.
Es terrible lo que se ha hecho con México. Si habrá vídeos sobre Octavio Paz, sí, va a haber vídeos sobre Octavio Paz algún día. No sé cuándo, porque tengo muchas cosas en medio y como siempre, ya lo saben, no me da la vida. Y como no me da la vida, me voy porque mi hijo está solo en casa, tengo que verlo, tengo que hacer cosas, tengo trabajo. Mañana me voy a Atapuerca, voy al museo con mi hijo, voy al Centro de Arqueología Experimental, a que aprenda cómo se hace fuego y cómo se hacen puntas de flecha y cómo logramos empezar para tener hoy YouTube. Y vamos a ir a las excavaciones de Atapuerca, que con toda la bondad de su corazón, la directora del Centro Nacional para la Investigación de la Evolución Humana, María Martinón Torres, queridísima autora además de un libro magnífico que tienen ustedes que leer, que es el Homo Imperfectus, nos ha invitado a visitar la trinchera de excavación, porque ahora están en campaña de excavación en Atapuerca. Así que mañana me voy a pasar 3 días de paleoantropología, tratando de olvidarme de todo esto. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias a las 231 que están, a los casi 300 que estuvieron en un momento dado. Apóyennos, recomiéndenos, recuerden que este canal solo existe para llevarles ideas, no es por mí, es por las ideas, por lo que estamos aquí haciendo las cosas, y claro, también por la música, por el arte, por la poesía, por todo lo que hacemos en otras ocasiones aquí mismo. Muchas gracias de nuevo, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.